Hola, bienvenidos a este video en el cual hablaremos sobre los judíos y su situación en la Alemania. Para comenzar, ¿quiénes son los judíos? Los judíos son un pueblo con una rica historia y una identidad cultural y religiosa única. Antes de la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto, los judíos tenían una larga historia de persecuciones y discriminaciones en diferentes partes del mundo, incluyendo Europa. A lo largo de los siglos, los judíos fueron expulsados de varios países, como por ejemplo de Inglaterra en 1290, de Francia en 1306, de España en 1492 y de Portugal en 1497. En muchos lugares se les impusieron restricciones legales, como la obligación de vivir en guetos, y se les negaron tanto los derechos civiles como los políticos. En la Europa del siglo XIX y principios del siglo XX, el antisemitismo se intensificó y los judíos enfrentaron pogromos, ataques violentos y discriminación en países como Rusia, Polonia y Alemania. Antes de la llegada de los nazis al poder en Alemania en 1933, los judíos alemanes eran una comunidad próspera y bien integrada, con una larga historia en el país. Sin embargo, con el ascenso del nazismo, los judíos fueron sometidos a una creciente persecución, incluyendo la privación de sus derechos civiles, la confiscación de sus propiedades y la deportación a campos de concentración. Los judíos durante el régimen nazi en Alemania. Entre 1933 y 1945, los judíos sufrieron una persecución y exterminio sistemático. Algunos hechos claves fueron las leyes de Nuremberg en 1935, que se promulgaron leyes que privaban a los judíos de sus derechos civiles y les prohibían casarse con personas no judías. La Noche de los Cristales Rotos en 1938. Consistían en pogromos violentos contra sinagogas, tiendas y hogares judíos, dejando un rastro de destrucción y muerte. La guetoización. Los judíos fueron obligados a vivir en guetos, en áreas segregadas y rodeadas de muros, en condiciones de pobreza y hacinamiento. Las deportaciones. Los judíos fueron enviados a campos de concentración y exterminio, como Auschwitz, donde fueron sometidos a trabajos forzados, experimentos médicos y asesinatos en masa. El Holocausto. En el Holocausto se estima que 6 millones de judíos murieron, incluyendo 2 millones de niños. Resistencia y rescate. Algunos judíos y no judíos se resistieron al régimen nazi, escondiendo a judíos o ayudándolos a escapar. La historia del Holocausto es un recordatorio importante de los horrores del odio, la intolerancia y el racismo. Es fundamental aprender de la historia para prevenir que se repitan tragedias similares. A continuación les voy a decir lo que pasó con los judíos después del nazismo. Luego de la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto, la comunidad judía enfrentó un largo proceso de recuperación y redefinición. A continuación les dejo 3 hechos importantes de los judíos después del nazismo. El primero fueron los supervivientes del Holocausto. Muchos judíos sobrevivientes del Holocausto se encontraban sin hogar, familia o recursos. Organizaciones como la Agencia Judía para Palestina y el Comité Judío estadounidense le brindaron muchísima ayuda a cada uno de ellos. El segundo hecho fue el establecimiento del Estado de Israel en 1948. La creación del Estado de Israel ofreció un hogar nacional para todos los judíos y se convirtió en un refugio para los sobrevivientes del Holocausto. Y el tercer hecho importante es la reconstrucción de comunidades. Los judíos reconstruyeron sus comunidades en Europa, Estados Unidos y en otras partes del mundo, restaurando sinagogas, escuelas y organizaciones para ellos. Memoria del Holocausto. Se establecieron museos, monumentos y eventos conmemorativos para preservar la memoria del Holocausto y honrar a las víctimas. Renacimiento cultural. La cultura judía experimentó un renacimiento con un resurgimiento de la música, el arte, la literatura y la educación judía. La diversidad y globalización. La diáspora judía se expandió y las comunidades judías se establecieron en nuevos países, llevando a una mayor diversidad cultural y globalización. Desafíos actuales. Los judíos siguen enfrentando desafíos como el antisemitismo, el extremismo y la seguridad en Israel, pero también han logrado avances significativos
en la integración, la educación y la contribución a la sociedad en general.